Alexis, ¿cómo estás? Hola Jorge, estoy todo bien aquí desde UK. ¿Y tú? Yo acá en Estados Unidos, la maravilla del mundo virtual en el que vivimos, ¿no? Yo, pues no sé cuántas kilómetros, millas de distancias estamos, pero aquí estamos platicando. Sí, 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 más de 6 horas de diferencia, pero es bueno. Sí, sí. Oye, Alexis, creo que esta grabación, no sé qué tan larga o corta sea, pero creo que la plática era sobre cómo se hacen layouts y podemos platicar cómo acomodar campos mejor en Apex. Y se me hizo una buena idea que platicáramos, ¿no? Y compartiéramos conocimiento y aprender juntos. ¿Cómo ves? Sí, me parece muy bien porque creo que eso es un desafío que enfrentamos día a día como Apex developers, poner los layouts y todo eso. Entonces siento que es un conocimiento que le va a servir a la comunidad para poder enfrentar esos desafíos junto con todos nosotros, porque enfrentamos los mismos problemas. Así es, así es. Y y me estabas comentando que mucha gente a veces las vemos que usan JavaScript más de lo debido, ¿verdad? Sí, exactamente, porque siento que Apex es una muy buena herramienta, es un buen framework, pero muchas veces cuando tenemos un requerimiento de algún cliente de que necesitan un cambio en el layout o algo por el estilo, y no tenemos mucha experiencia porque venimos de un background de base de datos y todo, tendemos a usar mucho jQuery, mucho JavaScript para resolver problemas que muchas veces son solo algo básico de Sí, CSS, que con un layout, un pequeño código, puedes resolver todo el problema que tú estás resolviendo con mucho código de jQuery y que es difícil de mantener. exactamente. Es súper poderoso, ¿no? El CSS. Cada vez, entre más aprendo, más me doy cuenta que me falta aprender mucho, pero ves lo poderoso que es, ¿verdad? Exactamente. Cada Sí, vez que veo un curso, voy leyendo, me quedo pensando, wow, hubiese sabido esto antes, ¿por qué hice ese código sí, de JavaScript y todo? Porque simplifica muchas cosas. sí, sí, exacto. Muy bien. Bueno, pues ¿qué tal si empezamos con una aplicación de Apex y vemos a ver dónde vamos o a ver qué ejemplos, ¿no? Me parece muy bien. Ok, pues muy bien. De hecho, ese es un ejemplo que tenía de otro video que grabé sobre las clases responsivas de CSS en Apex, que también es algo muy útil. Las que vienen ya con el Universal Theme, Exactamente. ¿Cómo sí, las son puedes buenísimas, usar? ¿no? Exactamente. ¿Cómo las puedes usar para modificar los layouts basados en el tamaño? Por ejemplo, que estamos usando dos columnas. Luego lo mueves un poco, usamos las cuatro, o se oculta algo cuando está muy pequeño. Es muy poderosas y ya vienen incluidas en el Universal Theme. Enséñame Bueno, cuál estás usando, vamos a ver qué le agregaste. ¿qué clases? Sí. Ok, aquí en esta página, algo que sucede que es muy común, oh, disculpa, Ujú. algo que es muy común es que cuando tienes un layout para teléfono móvil, Apex, el comportamiento by default, su comportamiento normal es que cuando baja de 640 píxeles, todo usa una sola columna. Todo se va Todo a una usa, columna. se Correcto, expande. Y eso creo correcto. que cuando estás creando un sistema para escritorio, muchas veces te puede dar un buen resultado sin tú tener que pensar en cómo hacerlo tú a mano. Pero cuando ya estás creando un sistema especializado para una tableta, un móvil, que quieres que Apex respete tu layout, es muy útil poder usar esas clases. Por ejemplo, aquí, estas dos columnas, si queremos que aún en un teléfono móvil se mantengan a la par, les podemos agregar las clases que se llaman call. Aquí venimos y le llamamos columna XSS y decimos cuántas columnas queremos que use el elemento. Lo que dice esto, lo que está en medio, significa el tamaño de la pantalla en el cual se va a aplicar esta columna.
este atributo de la clase. Significa XXS, es a partir de 640. Hay una tabla, de hecho, Es en la el aplicación XXS va a ser de extra, extra small, ¿no? El más pequeño. exactamente, exactamente. Entonces Y, podemos decir, cuando sea muy pequeño, siempre mantener las 6 columnas, a pesar de que el comportamiento de Apex es mostrar todo el elemento en 12 columnas. Así podemos hacer que Apex respete nuestro layout. oye, Otro Alexis, caso, ¿sabes qué deberías dime, hacer? Haz tu font un poco más grande en el browser. Mm, exactamente. ándale. Sí, se ve mucho mejor así. Ok, como pueden Ok, ver aquí la con- columna, continuamos. Ok, entonces tienes la columna XXS6. Pero, ¿qué era el layout por defecto? Ahorita tenías, le estábamos diciendo que fuera de 6 en 6, ¿no? Creo que tenemos que explicar, el layout normal son 12 columnas, ¿verdad? exactamente, Entonces, de hecho, tenemos mostrar ahí esa, columnas. para mostrar los campos, ahí se pueden ver 12 columnas. Y creo que es importante mencionar que cuando se crea una subregión, vuelves a tener 12 columnas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahorita tú ya tienes 6 columnas para cada elemento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, la clase lo que hace es decirle que mantenga las 6 columnas. ¿Eso es lo que está pasando? ¿O qué? Exactamente. Ya. Por precedencia de las reglas de CSS, la clase, como se aplica dentro de una media query, sobreescribe el comportamiento normal de Apex. Y si nosotros venimos y inspeccionamos este elemento, vamos a meternos un poco. Vamos a ver que tenemos. Ok, aquí. Claro, Aquí ahí tenemos están, ahí vemos las 6 y 6 en esos divs y continúa así, como ibas a decir, 50%, ¿no? exactamente, porque lo que Apex hace es que para usar este layout de 12 columnas, él divide todo, digamos, el 100% del ancho del elemento, ya sea una región, y lo divide entre la cantidad de columnas, que son 12. Entonces, y luego, cada columna es como que multiplique ese valor por 6. Entonces, eso nos da, si tenemos 12 columnas, si tenemos dos elementos de 6 y 6, eso es 50% de la región. Si nosotros venimos y hacemos un poquito más pequeño esto, bueno, de hecho vamos a llegar a 640. Ah, claro, aquí. Ahí está Eh, perfecto el ejemplo. Ahí está perfecto. Entonces, se queda en 6, pero del lado derecho vemos una regla, el media query, mira, en los exactamente, styles, el media query le hizo un override que dijo en 640, dijo, no, ahora el 6 ya no es 50%, ahora vas a ser 100%, ¿verdad? exactamente. Sí, exactamente, Ese es el comportamiento por defecto, ¿verdad? exactamente. Ok, Y los de abajo son los que nosotros les agregamos las columnas, ya. disculpen, las clases responsivas. Si nosotros inspeccionamos este elemento y vamos aquí, pueden ver que a pesar de que se está aplicando la misma regla del media query, el Ahí elemento está. este, Claro. lo sobreescribimos su valor con este. Exacto. Estamos diciendo, no, 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 te vas a quedar con el valor de 6 columnas, que, como ya habíamos visto, es 50%. Ahora, tú pudiste haber escogido 4, ¿no? Y por Col supuesto, XXS-4. O sea, depende de lo que tú quieras. No hay una solución perfecta ni ideal, es según el requerimiento y el efecto deseado. exactamente. Lo único que hay que tener en cuenta es que dependiendo si tú quieres que esos elementos se mantengan en la misma línea, tienen que sumar 12. Porque si no suman 12, uno va a caer abajo, la siguiente línea, porque si no sobrepasa el 100% del ancho del elemento. Así que eso tiene que ser 6 y 6, o eso podría ser 8 y 4, pero la suma de todas las columnas, si tú quieres que se mantengan en la misma línea, tiene que ser 12, porque ese es el layout de Apex, 12 columnas. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Oye, ¿por qué no enseñamos?
el sample application de Universal Theme, porque ahí es donde está toda la lista de plazas. ¿Sabes cómo me gusta ir a esa aplicación? Así como la estás poniendo, pero ¿sabes qué hago? Pongo apex.oracle.com diagonal UT. Me encanta hacer eso, creo que lo hago casi todos los días o lo dejo abierto todo el tiempo. Y esta es la aplicación que la puedes instalar en tu propia instancia, pero si no la tienes instalada, esa es una referencia rápida. Y ahí donde dice referencia, Vamos a las ándale. Ahí están esas clases que estábamos response platicando. class. Exactamente. Aquí pueden ver que tenemos esa tabla. Esa tabla nos va a ayudar a saber cuándo aplicar estas clases. Y sabiendo cuál es nuestro objetivo de dispositivo donde nuestro sistema se va a ocupar, podemos decir, oh, si es una tablet, mostrar 4 elementos juntos, si es un teléfono, solo mostrar 2 o 1. Y basado en esto, podemos modificar las columnas. Eso también sirve para cuando queramos esconder, ocultar elementos, como en el Sí, caso del ejemplo que tenemos, que esconde el reporte cuando se está viendo desde un teléfono. sí, muy bien. Voy a crear una página nueva nada más con el reporte y lo voy a hacer con un clásico. ¿Qué tal si lo hacemos con los amps? Siempre, Siempre, ¿verdad? sí. En todos mis ejemplos, EMP. De hecho, el reporte que te estaba mostrando fue EMP. Amp, Así que, exacto. Ok, ¿a ti te gustan bastante las tecnologías web o quieres sentir un sí, poco más de backend? sí, mucho. Llevo mucho tiempo también con cosas de tecnología web. Ok, este es un ejemplo, a lo mejor lo estoy haciendo más complicado de lo que tiene que ser, pero hice un template. Ujú. Cambié el template a algo custom, donde tenía yo el header enfrente y el valor a un lado. Y, y es que lo que estaba mostrando eran preguntas y respuestas. O sea que el template del reporte era responsive. Cuando se hacía más Sí, pequeño, se movía así. sí, sí. Oh, sí, sí, sería muy útil Entonces, demostrar, pero ¿qué tal si empezamos con eso ahorita? Entonces, y hacemos todo el template y vemos cómo nos va de tiempo. ¿Sale? me parece. De hecho, sí, Ok. me parece muy bien. Mira, te voy a enseñar este reporte, Alexis. Tengo un reporte muy sencillo. Es un classic report, pero vamos a enseñar un ejemplo interesante usando esas clases para esconder. Entonces, tenemos las clases que estábamos platicando. Responsive. Estas clases que son bien interesantes. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con eso. Este reporte primero está usando un template que se llama standard. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacerle una copia y lo vamos a modificar. Ahora, cabe mencionar que aunque esto es relativamente fácil de hacer, yo le diría a las gentes que consideren si de veras quieren hacer un reporte custom, porque pues hay que hacerle cambios conforme hay upgrades, ¿no? O sea, Exactamente. no siempre es la mejor opción. Pero aquí está el reporte estándar. Déjame hacerlo más grande. Y le vamos a hacer una copia. Este, mm, Vamos a hacer nuestra copia custom y le voy a poner una C. Y va a ser de value pairs. O sea, un valor Una clave. y una clave. Lo vamos a editar. Y en tenemos todo exactamente como estaba con el otro.
pero le voy a hacer algo bien interesante. Le voy a quitar el header. Este header lo voy a copiar y lo voy a poner ahorita en un editor aquí a un lado. Ahorita regresamos, porque lo voy a quitar. Y le voy a quitar este header, porque cerré todo eso. Entonces ya no hay headers, pero dejamos lo demás. El tr abre la línea, ¿verdad? Y entonces tenemos nuestro valor. Y entonces ahora lo que quiero es que para cada uno de estos voy a tener, en lugar de un header, voy a tener lo que era el header, le estamos haciendo un tipo de pivot. Vamos a tener el header enfrente y luego el valor, o sea, primero el header y luego el valor. Y creo que todo lo demás lo vamos a dejar tal cual está. ¿Ok? Ok. Ahora se lo tenemos que asignar al reporte que teníamos. Entonces, regresamos a editar. Regresamos a los atributos. Aquí a los atributos. Y en lugar de estándar, aquí está nuestro reporte. Y vamos a ver cómo se ve. Ok. Por alguna razón no estoy cerrando. Me faltó cerrar los TRs, ¿viste? Qué raro. Sí, para cada uno. Sí, no me di cuenta dónde me comí ese, ese valor del template. Aquí se abre, aquí se pone. Mira, algo me pasó con el rendering, algo raro. Y aquí se deberían cerrar. Pero Entonces, algo... no tienes que poner estos TRs adentro de cada columna para que cada uno vaya creando, porque el ah, problema es que estos se van aplicando, todas las columnas se imprimen y luego aplica el zero. Creo que si lo pones adentro va a ir creando para cada valor. tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Exactamente. Tienes toda la razón. Queremos hacerlo de esta forma. Lo dejamos así para que se vea más claro, ¿no? Claro. Entonces ya podemos quitar estos, ¿verdad? Exactamente. Creo que sí va. Bueno, Tienes. Perfecto. Listo. exactamente. Entonces, ya va, nada más tenemos los colores alternados, pero eso sigue siendo el template options, ¿verdad? Entonces Sí, sí, sí. vamos a quitarle los colores alternados en alternating, ya, para que se vea bien. Y podemos hacerle más CSS para que se vean mejores los headers y demás, pero esto nos da una idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que yo quería era que cuando lo ponemos en este tamaño, y esto pues parece que es mal ejemplo porque tenemos datos muy pequeños, pero la idea era ponerlo todo en una columna. Entonces, ¿qué tal si cambiamos este encabezado a que esté arriba del valor? Ese es el objetivo, ¿sí? Me parece bien. Me quedé pensando si tengo alguna tabla diferente que podamos usar con esto, porque lo otro importante, lo bueno de Apex es que ya no importa qué query esté usando, ¿verdad? Eh, Puedo ahora usar cualquier otra tabla. ¿Qué tal si Y se vemos usa el mismo rápidamente? template. Sí, y podemos usar el mismo template, porque no es específico a nuestros datos. Déjame ver cómo se ve esta con los to-dos o los assignees. A ver qué tal, y si no instalamos alguna. Mm. Haciendo un pequeño paréntesis, aquí hay en Apex tenemos estos sample datasets. ¿Los has visto? Entonces podemos instalar tablas. Oh, cierto. Este,
Entonces, ¿qué Creo que tal de si, proyectos, exactamente. Project sí, Data. cuál te gusta? ¿Alguna que, esta de customers, customer Oh, eso orders, estaría bien. project? Project creo que tienen como más largo los comentarios. Sale, Creo vamos que a he instalar usado esto. eso en mi curso. Vamos a instalarla. Entonces nos va a instalar todas estas tablas. Vamos a ver cómo se ve este de proyectos Oh, o a lo Project mejor Comments. Project o a lo mejor la de Comments. milestones. Ah, Oh, Milestone. comments y hasta comments, Exactamente. ¿verdad? Sí, tienes toda la razón. Bueno, vamos a instalar. Voy a copiar este también en lo que se instala. ¿Ok? No quiero crear aplicación ahorita con eso, no nos hace falta. Vamos a ver nuestros datos, nada más para darnos una idea. Ah, perdón, en el... Ese va a estar muy bueno, pero vamos a ver cómo se ve la de proyectos. La descripción también. Creo que está muy bueno, ¿verdad? Vamos a Sí, hacer sí, sí. este. Ah, y vamos a escoger uno solo. Eh, Voy a agarrar este ID. ¿Sale? A Sí, ver qué parece. tal. Y proyectos. Uy, me va, le pegué de más. Obviamente esto estaría parametrizado y más bonito, pero solito Apex me va a poner mis columnas. Muy bien. Vamos a ver cómo se ve. Ándale. Entonces, ahorita lo que pasa es que si cambiamos de tamaño, eh, a lo mejor tenemos datos mucho más largos y queremos que estén uno arriba del otro. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Entonces, mira el truco que se me ocurrió. A ver qué te parece. Dale, Y dale. si, y si se te ocurre algo mejor, a lo mejor lo mejoramos. Entonces, el objetivo quería yo que pasara uno arriba, el header que estuviera arriba de las columnas. Ok. Entonces, la idea era que estas clases me dice que aquí, cuando usas esta, estos van a ser visibles a este tamaño grande, pero estaba yo viendo la contraparte era esta, por ejemplo, que es visible a los tamaños más pequeños. Entonces, el chiste es usar estas clases, esta y esta. ¿Ok? Ahora, Oh, qué interesante el truco que vas a hacer. De hecho, yo estaba pensando, ¿cómo vas a hacer para creo cambiar que ya lo sin estás viendo, ¿verdad? Ya se te está Sí, sí. ocurriendo. Yo decía, Ahora, ¿cómo ibas a cambiarlo sin cambiar el HTML? Pero exactamente, aquí puedes ver qué poderoso es CSS y con un cambio sí, de clases y todos vas a poder sí. cambiar el layout sin necesidad de modificar el HTML. Entonces, quiero que el header sea visible en tamaños pequeños a más grande. Entonces, este se lo voy a poner al header. Entonces, aquí en las clases, se lo agrego al header. Por cierto, cuando estoy haciendo esto, me gusta prender aquí esta opción, Return to Page. Puedo guardarlo y se queda Apex en esta página. Entonces, ahí lo dejo y ahorita puedo regresar a aquí, refrescar y se ve idéntico ahí, pero cuando lo hacemos más pequeño, el header debe desaparecer. Ahí, Perfecto. ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, el resto del truco involucra repetir el dato. Entonces voy a repetir el header adentro de la columna. Y le vamos a poner un div con una clase. Ahorita buscamos las clases, pero aquí voy a poner el header. Y quiero que el header esté escondido.
o más bien ese segundo header, va a aparecer a este tamaño. De lo contrario, va a estar escondido. Y para que se vea bien, pues quizás agarramos esta misma clase. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, debería verse idéntico. Si examinamos, tengo el header, ahí está el name, este name repetido. Si examinamos este otro, tenemos la descripción, el header repetido. Pero no se ve hasta que ahí. Ahora, como que no me gusta con esa clase, yo creo que lo que vamos a hacer, es más, en lugar de hacer eso, vamos a quitar la clase de header. Esa no venía al caso. Pero ya como ves, ya es cuestión de CSS, ¿verdad? Exactamente. ¿Sabes qué le voy a llamar? C de custom y le voy a poner second header. Nada más por ponerle algo y ahorita vemos si le agregamos una clase o algo. ¿Ok? Sí, me parece bien. Es muy importante eso, ponerle un set de custom para evitar que vaya a chocar con alguna clase de Apex. Sí, normalmente me gusta ponerle, si, no sé tú, pero muchas veces las aplicaciones tienen algún prefijo, Eso sí. ¿verdad? Entonces lo uso ese prefijo. Mira, Oh, perfecto. perfecto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y vamos a agregar esa clase que creamos. Ahí ya es al gusto propio, podemos hacerle muchas cosas. Deja que se enseñe este. Aquí en el inline vamos a agregar esa clase y de momento nada más font weight bold. Vamos a hacerlo nada más bold. Y ya está en bold. ¿Qué Muy tal? bien para que un reporte clásico se adapte a mostrarse en un dispositivo móvil y también se muestre bien en un dispositivo con una pantalla más grande. Es como si hiciéramos nuestro propio reporte de reflow, ¿verdad? Exactamente, exactamente. ¿Dónde está el reflow por acá? En components, ¿no? Reporte aquí, tables and reports. El reflow. Es parecido a ese, ¿verdad? ¿Tú lo has usado ya en alguna Sí, aplicación? sí, 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 de hecho sí lo he usado y es parecido a ese, pero nos permite también modificarlo un poco más a nuestro antojo. Ya. Entonces este reflow, cuando cambiamos de tamaño, ahí. Ahí fue diferente porque yo tenía este layout. Entonces pasamos de tabla tradicional a uno enfrente del otro. Entonces Eh, es casi ese estilo, ¿no? Solo que, bueno, no sé si me acuerdo, este reporte, ¿tienes tú personalmente decir a los cuántos píxeles hace reflow? No me acuerdo. Creo que no, pero no estoy seguro. Sí, yo tampoco me acuerdo. A lo mejor es algo para examinar después. Sí, pero quedó muy bien. Y muy ¿Cómo? fácil, en unos cuantos minutos, usando estas clases y todo, se puede tener un reporte así customizado. Exactamente. ¿Qué te pareció, Alexis? ¿Hacemos ¿Te pausa parece? ahí? ¿O Sí, me parece. quieres platicar de algo más? No, 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 creo que se presentó bastante bien, cómo se muestra y la utilidad de estas clases, ya sea, como hablamos anteriormente, para modificar el layout y Sí, también en este caso para ocultar o mostrar basado en el ancho del dispositivo que nos estamos enfocando para crear nuestra aplicación. Y como podemos ver en el tema universal, ahí tenemos la tabla que nos va a decir cuándo esta clase se aplica. Y las clases exactamente. para ocultar tienen tanto up como down. Lo que dice es visible si es bajo estos píxeles o es no visible si es arriba de estos píxeles el tamaño de la pantalla.
Así es, así es. Cubrimos bastante, ¿no? Con esos responsables, pero también hay más cosas que quizás en otra veces podamos explorar. Estos modificadores de contenido y de layout. Ah, Estos sí, nos, exactamente. nos, nos permiten. Yo soy culpable de que muchas veces quiero empujar algo un poquito y creo una clase y a lo mejor debía haber usado la clase margen small y eso Ah, empuja 8. Y además, después dar direcciones. Por acá estaba, ¿dónde están los ejemplos? Creo que puedes decirle, pues aquí está. Puedes agregarle top, down, y como puedes ver, de ahí hecho, están. ahí creo que tiene un large, exactamente. Eso puede Sí, modificar sin necesidad que tú vayas cambiando con tu propio CSS. Y eso es como un estándar porque te ha permitido usar las mismas clases que Apex está usando y ya te así es, así dispone. es. Yo creo que la maravilla del estándar es que entonces cuando cambias de versión de Apex, todo esto sigue funcionando. Funciona bastante Exactamente. bien, ¿no? Trabajamos menos. Hay que trabajar Eh, más inteligentemente, utilizar estas clases. Y el Aquí comportamiento es ves, predecible. sí, y aquí ves la fórmula. La dirección es arriba, derecha, abajo, izquierda. En el orden, las manecillas de reloj, es como gusta pensarlo. ¿Y cuánto espacio quieres? Nada, 8 píxeles, 16 o 32, según el tamaño. Muchas veces estas nos van a ayudar con los márgenes. También está el padding y De hecho, el padding es muy bueno porque muchas veces uno dice, porque eso sí, está todo tan alejado, pues le puedes poner padding no y es como sí, le quita todo el padding y sin necesidad de que muchas veces, bueno, de hecho yo también lo he hecho, desde venir y poner un inline CSS y decirle quitarle el padding a ese ítem cuando solo tendrías que haber agregado una clase. sí. Creo que yo no he usado estas, pero quiero jugar más con ellas. ¿Tú has jugado con estas? No, no, de hecho esos no los he usado. Creo que estas me parecen bien interesantes. También le damos anchos al elemento. Le especificas un ancho. Súper interesante. Yo creo que deberíamos explorar estas clases también y luego platicarlas. Sí, de hecho es muy interesante porque muchas veces lo he estado haciendo como, digamos, a mano con mis propios CSS y mis propias clases, Así pero de es. hecho Apex ya las da. Sí, exactamente. Bueno, pues Alexis, me ha gustado mucho platicar esto contigo y qué buena sesión. Yo creo que tenemos que continuar otras sesiones y seguir platicando de estas joyas de Apex. Y De hecho, sí ha sido un gusto estar aquí porque ya hablando de todo, tuvimos una pequeña charla de CSS y nos damos cuenta de cuánto tema hay para hablar y compartir en la comunidad, porque hoy venimos, queríamos hablar un poco de layouts y todo, y al final tenemos también información sobre las clases responsivas y probablemente podemos crear mucho más videos para compartirle probablemente la siguiente respuesta sobre layouts o sobre estos modificadores que hemos mostrado ahorita. Y creo que ha sido una plática muy interesante contigo, Jorge. sí, pues gracias Alexis. Igualmente, muchas gracias por platicar y pues platicamos para otra pronto, ¿no? Para poner otro video. Me ¿Sale? parece, mucho gusto. Gracias. Saludos. Sale. Excelente